I'm listening. Bienvenidos a todos los que estamos aquí esta mañana, a todos nuestros visitantes que se pusieron de pie. Queremos decirles que somos una comunidad de fe, les damos la más cordial bienvenida. Somos gente imperfecta siguiendo a un Dios que es perfecto y nos tenemos gracia unos a otros y queremos crecer en este camino de seguir a Jesús. Si tú llegas a esta iglesia y te preguntarías, bueno, ¿de qué se trata esta congregación? Básicamente lo puedo decir en dos oraciones. La iglesia de Agios existe para hacer y hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto juntos, pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Y estamos en una serie porque empezamos el año hablando precisamente de qué significa. Dijimos que Jesús no anda pidiendo que la gente lo acepte. Él es el Rey de Reyes. Entonces, Él está buscando gente que lo siga. Él dijo, ven, sígueme. Él anda buscando, Él anda reclutando aprendices porque está lanzando un movimiento y quiere que nos unamos a Él. Y su palabra fue sígueme. Y en la primera serie que empezamos este año, lo animo a que la vea, está en línea en YouTube, en la página web donde lo puede encontrar. Hablamos de qué significa seguir a Jesús, de lo que significa seguir a Jesús. Pero dijimos que esos tres verbos, estar con, ser como y hacer lo que Jesús hace, esos tres verbos no se pueden practicar o llevar a cabo si no hay un verbo antes, y ese es oír. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y ellos me siguen. Ahora, es importante, esta es la segunda lección en una serie que hemos titulado Qué bueno oír tu voz. Qué bueno oír tu voz. Dijimos que queremos aprender a través de esta serie cómo oír la voz de Dios. Y quiero decir lo siguiente. Por mucho tiempo, mis hermanos, estuve conociendo de la palabra de Dios, creciendo, formándome, y yo entendía que Dios había revelado su voluntad y simplemente estaba todo lo que Dios había dicho, pero sentía que incorrectamente que Dios se volvió mudo después de que escribió esto. Entonces Dios tuvo que trabajar en mi vida y vine a aprender. Por eso me identifico mucho con una historia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel nos habla de una mujer que pidió a Dios que le diera un hijo, y Dios le dio un hijo y nació Samuel. Y esta mujer lleva al niño al tabernáculo para consagrárselo a Dios y para que se quedara allí y siempre estuviera con Dios. Y este niño está dormido. Samuel, en aquel entonces el sumo sacerdote y el juez era Elí. Ya está entrado en años, etcétera. Una noche se levanta Samuel, este niño, y va al cuarto donde está Elí y le dice, sí, Señor. Y le dice Elí, ¿qué pasó? ¿Usted me habló? Dice, no, yo no te hablé, vuelve a dormir. Samuel se regresa, se vuelve a dormir y luego se levanta y va al cuarto de Elí y le dice, sí, Señor. Y le dice Samuel, yo no te hablé, vuélvete a la cama. Y dice el escritor, porque Samuel no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Se va y la tercera vez se levanta y llega al cuarto de Elí y le dice, sí, Señor. Y le dice Elí, dice el texto que Elí entendió que era Dios el que le estaba hablando. Regresa a Samuel a su cuarto y dice, prepárate para escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y lo entrena. De esta pequeña historia, mis hermanos, creo que podemos ver tres cosas que son claras que quiero que veamos rápidamente. Número uno, yo no esperaba oír de Dios afuera de las Escrituras, pero el hecho de que alguien no espere oír de Dios no quiere decir que Dios no siga queriendo comunicarse con alguien. Samuel no estaba esperando, este pequeño jovencito no estaba esperando oír de Dios, pero eso no quita que Dios quería de todos modos comunicarse con él. Número dos, es posible oír la voz de Dios y no reconocer que es Dios el que está hablando. Eso le pasó a Samuel. Él no sabía que era Dios, él pensaba que era Elí. Oyó una voz audible y fue hasta el cuarto donde estaba Elí. Es posible oír a Dios y no reconocerlo. Y número tres, es importante que alguien que reconoce la voz de Dios nos debe instruir sobre cómo escuchar y estar listos para recibir y escuchar la voz de Dios, como Elí lo hizo con Samuel. Mis hermanos,
Esto es muy importante. Por muchos años yo traté de seguir a Dios sin esperar oír su voz de manera personal. Ahora, de todo corazón creo que Dios habló a la iglesia a través de las Escrituras, pero yo no creía que Dios me pudiera hablar fuera de las páginas de la Biblia. Ahora, algo bueno salió de eso, mis hermanos. Algo salió de esa mala percepción que yo tenía. Se desarrolló en mí una profunda devoción y un afecto intenso y profundo hacia las Sagradas Escrituras. Pero yo estaba equivocado, mis hermanos, en mi percepción de que Dios era monolingüe. O sea, de hecho, todo lo que voy a enseñar está basado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que vamos a escuchar en esta serie está basado en ese amor profundo que tengo por las Sagradas Escrituras. Pero yo estaba equivocado en mi percepción de que Dios era monolingüe, porque Dios usa diferentes formas o maneras, dijera el escritor de los Hebreos capítulo 1, para comunicarse. Y desde entonces he reconocido que Dios habla de muchos idiomas. ¿Okay? Ahora, cuando empiece a compartir con ustedes algunas de las maneras o formas en que Dios se comunica, quizás tú digas, caray, entonces era Dios y no sabía que me estaba hablando. Quizás vas a reconocer algunas formas en las que Dios se ha tratado de comunicar contigo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a explorar esta mañana. Pero antes de hacerlo, quiero enfatizar la forma primordial en que Dios nos habla. Y esto es a través de la palabra escrita. La Biblia está llena de la palabra de Dios. Quiero ser bien claro, mis hermanos. Yo creo que la Biblia no es la palabra del hombre sobre Dios. No, señor. La Biblia es la palabra de Dios para el hombre. Dios escogió como a 40 hombres de diferentes caminares de la vida. Algunos eran médicos, algunos eran pastores de ovejas, etcétera, reyes, escribas, de todo tipo. Se tardó como 1500 años para de que se empezó a escribir Génesis hasta que se escribió Apocalipsis, en 3 diferentes continentes. Y aunque no fueron contemporáneos, la unidad que tiene es maravillosa. Yo cuando tengo personas en mi oficina les digo, ve todos esos libros que están ahí. Todos esos libros fueron inspirados por la Biblia, pero este que usted tiene ahí en la mano, su Biblia, es diferente a todos esos libros, porque este fue inspirado por Dios. Y mis hermanos, tiene una unidad excepcional. No, es sorprendente, no hay manera de que al hombre se le haya ocurrido escribir este libro. Ahora, yo entiendo también, yo quiero que entendamos que Dios inspiró. Estas son las palabras de Dios para nosotros. Pero estoy consciente que Dios también usa el contexto histórico, como le llaman los alemanes, el Sitzenleben, y también a la persona que está inspirándose para escribir la palabra. Pero mire lo que la palabra de Dios dice claramente sobre sí misma. En 2 Timoteo capítulo 3, verso 13 dice, toda la escritura, no nomás una parte, toda la escritura es inspirada por Dios y útil o sirve. ¿Para qué sirve? Para enseñar a la persona cuando se sale del camino, para redarguir, vas mal, para corregir, para regresar y para instruir en justicia. Dice la nueva traducción viviente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. La primera y la mejor manera para mejorar nuestra audición, para escuchar a Dios, es devorarnos las Escrituras. Les he dicho, les vuelvo a decir, tu trabajo y mi trabajo es poner la palabra de Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo la va a usar en los momentos adecuados como una espada para que venzamos la tentación, para guiarnos, para todo lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Debemos leerla, debemos meditarla, debemos memorizarlas, mis hermanos. ¿Sabe qué? Jesús mismo hizo eso. Jesús lo hizo. Ahora alguien dice, pero hermano, yo no adoro la Biblia, yo adoro a Jesús. Por supuesto, nosotros adoramos a Jesús. Solo le pido que usted tenga la misma actitud a la palabra de Dios que Jesús mismo tenía. Jesús no solamente cumplió la Escritura, Jesús memorizó la Escritura. Jesús resistió la tentación con las Escrituras. Jesús reprendió a sus críticos con las Escrituras. Jesús defendió su identidad con las Escrituras. Jesús anunció su muerte y resurrección con las Escrituras. Y Jesús enseñó a sus discípulos a que hicieran lo mismo con las Escrituras. Y si usted lee el libro de los Hechos, los primeros sermones de los primeros discípulos están repletos de las Escrituras. Entonces debemos hacerlo. Por lo tanto, mis hermanos, no esperes que Dios abra su boca si tú mantienes su libro cerrado.
¿Ok? Si tu Biblia nunca se abre, tampoco se van a abrir tus oídos. Jamás he conocido a una persona que sea diestra en escuchar la palabra de Dios, que no vaya a leer la Biblia con una alta expectativa, con anticipación. Ahora, pero también quiero que recuerde, Dios tiene una voz, no solo una pluma. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Número 2, la Biblia está llena de la palabra de Dios, pero no todas las palabras de Dios. Toda la palabra, de principio a fin, toda la escritura, esto es palabra de Dios, es inspirado. Pero Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. Dios no se quedó mudo cuando terminó el Nuevo Testamento. Hay a veces, hay un canto que decía cuando tomamos la comunión, más allá de esta página sagrada te busco a ti, Señor. Nosotros, en efecto, mis hermanos, creo que subestimamos la autoridad de la Biblia cuando deshabilitamos la habilidad de Dios para hablarnos hoy, así como habló en las páginas de la Biblia. En la lección pasada vimos maneras en que Dios se comunicó, cómo habló. ¿Ok? Y estuvimos diciendo que Dios puede seguirlo haciendo. Cuando yo digo que Dios ya no puede hablar a través de circunstancias o a través de una voz o a través de esto o aquello, estoy subestimando la autoridad de las Escrituras. Jesús no dijo mis ovejas leen mi voz. Él dijo mis ovejas oyen mi voz. Y ellos reconocen que es Él su pastor y la siguen. De hecho, mis hermanos, Jesús reconoció que uno puede saber mucho sobre la palabra, mucho sobre la Biblia y no conocer la voz de Dios. Hay gente que puede tener mucho conocimiento de la Biblia y no puede reconocer cuando Dios está hablando. Miren lo que le dice Jesús a sus críticos en Juan 5:38. No tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Toda la Escritura estaba apuntando a Jesús, hacia Jesús. Dios nos dejó su palabra escrita para llevarnos a la palabra viva. Pero es importante afirmar, mis hermanos, que la voz de Dios nunca va a contradecir lo que Él ha revelado en las Escrituras. La voz de Dios nunca va a contradecir, nunca va a traer un mensaje hoy en día a cualquier loco que usted ve en la televisión que se diga que es fulano de tal y que nomás sus chicharrones truenan, no sé cómo decirlo. Y él dice, a mí Dios me dijo, si él dice algo que contradice la palabra de Dios, es un falso. Así de sencillo. Dios no se va a contradecir a lo que ya reveló en su palabra, mis hermanos. Es importante afirmar eso, que Dios nunca se va a contradecir. El propósito de la palabra de Dios, y ahí mismo cuando Pablo está llamando a Timoteo, es llevarnos a la salvación en Cristo Jesús, a la fe que nos salva en Cristo Jesús, a tener una relación con Él. Pero también es importante afirmar, mis hermanos, que la voz de Dios no está limitada a sus escrituras. Dios es suficientemente grande para hablar en un idioma que todos pueden entender, aun aquellos que no poseen o que no pueden leer una Biblia. Yo les decía en la lección pasada, hay personas que han sido seguidores de Cristo y todavía no tenían una Biblia como usted y yo. Cristianos antes de la imprenta, cristianos que escuchaban el mensaje y decidían seguir a Jesús, etc. Y quizás tú has escuchado algunos de esos idiomas sin darte cuenta que Dios te estaba hablando. ¿Ok? Entonces aquí vamos. El más importante es, yo quiero ver si quedó claro, ¿verdad? Si no abre su Biblia, no espere que se abren sus oídos también. Hay que hacer lo que Jesús hacía, tener la misma actitud que Jesús tenía en la palabra, leamos. Ahora vamos a ir un poquito más allá. Dios habla otros idiomas. Dios habla por medio de la creación. Dios habla por medio de la creación. Jesús seguido hacía ver la habilidad que la creación tiene para decirnos algo que Dios quiere que sepamos. Algunas veces las palabras más fuertes de su boca son las obras de sus manos. Dice Salmo 19, versos del 1 al 4, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar. Noche tras noche lo dan a conocer. Y ahorita estábamos cantando sobre eso. Hablan sin sonidos ni palabras.
su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Cada lirio, o cada margarita, o cada gorrión, o cada arco iris, todo son un mensaje de Dios, mis hermanos. De hecho, la creación habla tan fuerte que Dios hace responsables a los hombres si escoge no escucharlo. Dios hace a los hombres responsables de su sordera, porque por medio de la creación Él nos habla. Miren lo que dice Pablo en Romanos 1:20. Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Dice Pablo, cuando usted le pregunten, ¿y qué tal de aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios, a un lugar que viven, crecen, se reproducen y mueren y nunca vieron la palabra de Dios? Dios los va a juzgar conforme a lo que saben, no por lo que no saben. Pero dice Pablo en el capítulo 1 de Romanos que todos han sido expuestos a la creación. Y Dios revela algo de sí mismo a través de lo que Él hizo, su poder, su diseño, etc. Pablo está diciendo, uno tiene, mire, por eso, mis hermanos, yo quiero decirles que la ciencia no es el enemigo de la fe. Bueno, la ciencia no dice nada, los científicos son los que dicen. ¿Okay? Un punto muy importante ahí. Pero la ciencia no es el enemigo de la fe. Es una razón para tener fe, que ellos que están dispuestos, para los que estén dispuestos a escuchar, hay muchísimos científicos que son deístas, que ven la creación, que ven cómo Dios ha hecho todo, mis hermanos, y dicen, esto tiene un diseño muy complejo, y tiene que haber una mente muy sabia y muy poderosa que tuvo que haber diseñado esto y darle la apariencia que ahorita estamos viendo. O sea, dice Pablo, es así de claro. Pablo está diciendo, uno tiene que tener una agenda como para no ver en la creación y concluir que la creación tiene un creador. Esta es una razón, mis hermanos, por la cual, y déjenme decir algo más, los cristianos deben cuidar este planeta, pues la creación es la manera en que Dios habla a un mundo sordo. Número 2, Dios habla a través de maestros dotados o maestros que Él ha puesto en su iglesia. Dios tiene una voz, pero Él tiene muchos portavoces. Dice Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para llevar a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora, voy a hacer una pausa. Reconozcamos, mis hermanos, que no todo aquel que dice hablar por Dios es un instrumento de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita le dije que hay locos que le van a pedir dinero a cada rato y nomás tienen otros motivos. Y número 2, cada instrumento que Dios usa es imperfecto. Pues sí, pues ¿qué otra opción tiene Dios? Si nos usan a los hombres, todos somos imperfectos. Pero Dios ha escogido usar a personas para comunicar su mensaje también. Hay pocas cosas que me llenan tanto de gozo, mis hermanos, cuando yo después de una lección escucho a alguien que me dice, Dios me habló, Dios tenía un mensaje para mí a través de lo que usted dijo. Eso me llena de gozo, me fortalece. ¿Por qué? Porque yo sé que soy un instrumento imperfecto y Dios me está usando en ese momento para llevar un mensaje a una persona. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 13. Les decimos estas cosas, dice Pablo, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Fíjese, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu, ¿para qué? Para explicar las verdades espirituales. Yo los animo, hermanos,
a que sean agradecidos por los maestros dotados. Hay gente que dice, a mí me gusta ver este programa o este en la radio cuando voy manejando en la mañana, o me gusta ver este predicador o esta persona me instruye, me alimento espiritualmente o lo que sea. Hay gente que está dotada. Sean agradecidos por maestros dotados, ore por ellos, número 2, y tome ventaja de su habilidad de libremente y frecuentemente recibir su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es un don y que es un privilegio, que tome ventaja? Porque hay hermanos y hermanas en Cristo que tenemos en partes del mundo, ¿okay?, donde el gobierno es hostil contra el cristianismo y allá no se puede difundir la palabra de Dios tan fácilmente como aquí. No tienen acceso a usted se mete al internet y puede ver a alguien que le está enseñando de la palabra de Dios fácilmente. Entonces, tome ventaja de eso. Pero también Dios nos habla, no solo a través de la creación y de maestros dotados, Dios habla a través de la familia de la fe. Número 3, Dios habla a través de la familia de la fe. Yo creo, mis hermanos, que oír a Dios es un deporte en equipo. Es un deporte en equipo. El Espíritu Santo continuamente está trayendo unidad a la comunidad para que juntos podamos oír la voz del Señor. Para que juntos podamos oír la voz del Señor. En el libro de los Hechos tenemos un ejemplo, mis hermanos, donde la iglesia está llevando, la iglesia llega hasta Antioquía y allí hay gente que no todos son judíos. Después empiezan a llevar la palabra, Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, y ahora hay no solo judíos, porque iban por las sinagogas en Listra, Iconio, Derbe, etc., sino que después otros gentiles. Cuando yo digo gentil quiere decir que no es judío, ¿ok? Usted y yo somos gentiles, no importa chino, africano, lo que sea. Judío, dicen los judíos somos nosotros, gentiles son todos ustedes. O sea, usted y yo somos gentiles. Pero los judíos están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles? ¿Tienen que hacerse judíos para ser cristianos o no? Entonces tienen una junta, mis hermanos, en Jerusalén. Y lee usted en Hechos capítulo 15, cómo Pablo dice, esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y habla de la experiencia de cómo el Espíritu Santo está atrayendo a través de la predicación de su palabra. La gente está viniendo a ser seguidores de Cristo. Pedro se para en esa congregación y dice, mi propia experiencia, esto fue lo que pasó cuando yo fui a la casa de un gentil llamado Cornelio. Santiago, un maestro dotado en la palabra de Dios, cita como en el Antiguo Testamento Dios ya había dicho que iba a aceptar a los gentiles también. Y llegan a un consenso y les escriben una carta a todos los gentiles. ¿Sabe qué dice en la carta? Esta es una parte de la carta. Dice, pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Ve? Al Espíritu Santo y a nosotros. Están en unidad. Mis hermanos, a mí me parece raro que una persona que diga cristiano tome muchas decisiones sin consultar a Dios. Y a veces tenemos a otros hermanos. Yo recuerdo mi esposa Angélica estaba pasando por una situación muy difícil en la escuela en donde se encontraba. ¿Okay? Era una situación muy hostil. Y ella me hablaba, y yo era el consejero, pero dice ella, voy a poner a mucha gente a orar. Y le comunicó a un grupo, a nuestro grupo Ruret, y estuvieron orando por ella. Y antes de tomar una decisión o hacer cualquier cosa, consultó con otras personas para orar. ¿Usted hace eso? Y tuvo paz en el proceso. Recibió ayuda. Y veo que unas personas dicen, sí, yo lo he hecho. Y usted es bendecido. Usted sabe la bendición que es eso para tomar una decisión. Una buena manera para oír a Dios es pasar tiempo escuchando a sus hijos. Pase tiempo con otros cristianos. 4. Dios habla a través de circunstancias y señales. Dios habla a través de circunstancias y señales. A través de las Escrituras, mis hermanos, vemos a Dios comunicándose a través de eventos que suceden en la vida de una persona. A veces Dios nos cierra muchas puertas y a veces Dios abre otras puertas. ¿Se acuerdan? La lección pasada vimos cómo Pablo quería ir a llevar el evangelio a lo que es ahora el norte de Turquía y dice, Dios nos cerró la puerta. Y luego tiene una visión y nos abrió una puerta para ir a Europa. Usted sabe de qué estoy hablando. A veces quiere algo, se cerró la oportunidad. Y a veces anda buscando algo allá y no puede. De repente se abre esto aquí y encuentra lo que andaba buscando.
Dios habla a través de circunstancias. Él guía abriendo y cerrando puertas. Yo quiero decirle rápidamente de cómo fue que llegué yo a esta congregación, pero quiero hablar rápidamente, mis hermanos. Cuando yo vine a Cristo, yo sentí una transformación especial. Dios me quitó un peso que yo traía encima. Yo me sentía tan liviano, parecía que andaba flotando, ¿verdad? A todos les decían, Cristo te ama. Hasta gente que no conocía, está en la fila, ahora Cristo te ama. Pero quería, como había recibido gracia, un favor no merecido, yo quería que todos conocieran de Jesús. Ahora, cuando voy a la universidad, voy con el plan de estudiar ciencias de la computación, pero yo sentía el llamado desde antes de decirle a la gente de Cristo. Ahora, yo les he contado que yo era tartamudo y Dios me quitó la tartamudez. Entonces, pues, si Dios lo hizo, es que tiene un plan para mí. Pero estando en la universidad, hice un cambio y le dije a mis papás, creo que Dios me está llamando a prepararme para proclamar el Evangelio. No se opusieron, pero tampoco celebraron. Ay, qué bueno, mijo. Porque no eran cristianos en aquel entonces ellos. Después sí, vinieron a Cristo. Pero hermanos, yo recuerdo estar en la universidad y empecé a trabajar en Sherman y se dio como que Dios me fue abriendo puertas y llegué a Sherman. Fui en un Thanksgiving de mi último año de universidad, empecé a predicar, se juntó un grupito, dijeron los ancianos que mientras estaba de vacación por una semana tenía que regresar a la universidad. Dice, cuando te gradúes queremos que vengas a trabajar aquí. Le digo, espérenme, déjenme orar a Dios. Y me puse a orar y todo y terminé en Sherman y ahí estuve ministrando por 9 años y medio. Pero yo recuerdo que nada más tenía hasta junio, me dijeron los ancianos, ya nomás te podemos ayudar hasta junio. Y con un niño en brazo llamado Josué y con Victoria de 2 años. ¿Y ahora qué sigue? Y pensé, bueno, conozco a un hermano allá en la Florida, puedo dar clases en un instituto o quizás en otra parte. Y un hermano en Memphis me dice, pues aquí hay iglesias yo quiero plantar, quiero que alguien que se encargue de esta. Y me llaman de esta congregación, los hermanos americanos. Y les mandé un currículum vitae que da risa. Por ahí tiene que estar ese currículum vitae. Que digo, o sea, uno se pinta muy, muy bonito, nomás puse 2, 3 cosas, pues lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero vi cómo Dios, gente ya estaba orando aquí y Dios me vio allá y cómo Dios trabajó todo para traerme aquí, mis hermanos. Las circunstancias abrieron puertas y se cerraron otras donde yo pensaba que podía terminar y Dios me trajo aquí. En particular, Dios usa las pruebas también y el sufrimiento o los sufrimientos para llamar nuestra atención. ¿Escuchó lo que acabo de decir? A veces las circunstancias son tan adversas que estamos sufriendo físicamente. Y Dios usa esa circunstancia, usa ese sufrimiento para llamar la atención, para decirnos algo, para hacernos ver algo. Y pasamos por ese sufrimiento. Por eso, mis hermanos, asumir que cada circunstancia negativa es de Satanás puede prevenir que no escuchemos a Dios. C.S. Lewis, el gran escritor, el que escribió las crónicas de Narnia, y era un ateo que se hizo cristiano, llamó al dolor el megáfono de Dios. Y yo quiero que entendamos, mis hermanos, que todos nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles. Pero cuando vemos esa situación difícil y vemos hacia atrás, nos damos cuenta que Dios estuvo allí o nos estaba haciendo ver algo que necesitábamos ver. Dios llamó nuestra atención, nos hizo ver algo. Miren lo que dice el salmista. Salmo 119, dice David: me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Para mí es más valiosa tu ley que miles de piezas de oro y plata. Fíjese la conclusión a la que llega David. Dice usted, sí, pues él era muy rico. No, pasó por muchas circunstancias. Dice, yo prefiero lo que Dios me tuvo que enseñar cuando pasé por ese sufrimiento que tener más riquezas. Muchas riquezas. El sufrimiento, está diciendo el salmista, me ayudó a abrirme a oír la verdad de tu palabra, Señor.
a ver cosas que no entendía. La meta, mis hermanos, no es tener una vida libre de dolor. La meta es oír la voz de Dios aún en el dolor. Muchas veces le digo a la gente que está hospitalizada cuando los voy a visitar, le digo, ¿usted le gusta andar para allá, para acá? Le digo, pues por lo menos hay algo bueno, le digo. ¿Usted le gusta dar órdenes? Pues ahora mientras está convaleciente, dígale, me traes esto, mija, ve a hacer aquello, mijo, darme esto. Y eso es una, ¿verdad? Le digo, dos, vea también todo esas, si hay tarjetas o veo flores o veo algo alrededor o gente que la está visitando, le digo, todo eso es el amor que usted sembró, ahora lo está cosechando. Pero le digo, número 3, no desperdicie este tiempo. Pregúntate, ¿qué te está queriendo decir Dios en todo esto? ¿Cómo puedes ver a Dios en medio de esto que está pasando? Porque Dios tiene algo para ti. Por lo tanto, si no sales de allí, saca algo de ahí. Sí, porque cuando estamos en una situación difícil, Señor, sácame de aquí, es lo primero que oramos. En vez de, Señor, si no me has sacado, ¿qué quieres que saque de todo esto, Señor? Pregúntate, Dios, ¿qué me quieres decir en este momento? Ahora, Dios puede contestar Dios puede hablar de muchas maneras. Lo hizo desde una zarza, desde un arbusto en fuego, ¿verdad? Lo hizo, sí, los que conocen el Antiguo Testamento, hasta por una burra, ¿verdad? Habló Dios. Dios lo puede hacer de muchas maneras, pero nosotros debemos ser más adiestrados en uno de los idiomas que Dios más usa. ¿Estamos listos? Dios habla, este es el último que quiero compartir, a través de su Espíritu en nosotros. Dios habla a través de su Espíritu en nosotros. Y si eres un cristiano, Dios te ha hablado a través de impresiones que el Espíritu te da dentro de ti. Pero al igual que Samuel, quizás no hayas reconocido que era Dios el que te estaba hablando. ¿Estamos? Al igual que Samuel a la historia del principio, quizás no reconocemos que era Dios. Quizás es porque la voz vino de tu interior y lo desconociste. Oyes cuando viene de afuera. Por eso cuando Dios me tuvo que hablar a mí, como yo no creí, yo no esperaba que Él me hablara, lo tuvo que hacer desde afuera. Y bueno, para allá voy, ahorita le cuento todo eso. Fue algo impresionante, pero eso es Dios, viene desde nuestro interior. Mire, Nehemías, que tenía una carga, porque sabía que su pueblo y su gente, la ciudad de Jerusalén, con las murallas estaban destrozadas. Cuando fue a ver y anduvo viendo, dice en el capítulo 2, verso 12, a ninguno de ellos les conté lo que mi Dios había puesto, ¿dónde? En mi corazón hacer por Jerusalén. Primero andaba viendo. Dios le había puesto algo en el corazón. A veces Dios nos pone algo en el corazón, mis hermanos. En estos momentos, en este recinto, hay un montón de voces por dentro, nomás que no estamos atentos para saber cómo escucharlas. Pero Dios le ha dado a cada seguidor de Cristo la capacidad de sintonizarse a Él. Cuando tú te rendiste a Cristo, tú recibiste un audífono sobrenatural. Es como esos que se ponen por ya no oigo, ¿verdad? Tú tienes uno sobrenatural, es el Espíritu Santo. Puedes escuchar la voz de Dios que te habla a través del Espíritu Santo. Tú puedes esperar que el mismo Espíritu que guió la transmisión de la verdad de Dios a las páginas de la Biblia te guíe a ti a toda verdad. Por eso yo confío. Si hay una persona verdaderamente quiere conocer a Dios, Dios lo va a guiar a toda verdad. Si nada más quiere una forma de religión o algo para hacer a Dios a mi conveniencia, eso es otra cosa. Pero si quiere conocer la verdad, Dios lo va a guiar a toda verdad. Miren lo que dice Juan capítulo 14. Versos 16 y 17. Esto es Jesús hablando. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Está Jesús hablando, dice, está con ustedes, y lo dice, después estará en ustedes. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 14, verso 26. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará
cada cosa que les he dicho. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñarles todo lo que necesitamos. En una ocasión Jesús dijo, tengo muchas cosas que enseñarles, pero usted no le ha dicho a veces a su hijo, ay, mijitos, tengo tantas cosas, pero todavía no entiendes. Cuando crezcas más te voy a decir más cosas que no entiendes. Bueno, yo no sé si así lo dijo Jesús, pero dice Jesús, cuando venga el Espíritu Santo les va a enseñar todo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Recordarles todas las cosas que yo les he enseñado. Dice el capítulo 16, verso 13, dice Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Mis hermanos, ponte a pensar por un momento. ¿Verdaderamente creen ustedes que cuando has estado así en diferentes situaciones y se te vino a la mente un pasaje de la Biblia, o se te vino una imagen de Jesús, o una de sus enseñanzas, o un milagro, y de repente se te vino otro pasaje, ¿tú crees que eso fue casualidad? El Espíritu Santo que mora en ti te está haciendo ver cosas de Jesús, te está trayendo todo esto. Nosotros, mis hermanos, operamos en una sabiduría que el mundo no puede oír. Por lo tanto, no debemos permitir que el racionalismo del mundo secular calle esa voz. Y no debemos permitir, mis hermanos, que nuestra falta de experiencia en cuanto a oír su voz nos mantenga alejados de intentar oírla. Miren lo que dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 2:10. Su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Okay. Hay gente que quiere conocer las profundidades de Dios. Sin el Espíritu Santo no se puede, así de sencillo. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros, le está hablando a cristianos, y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera, fíjese, que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado a través del Espíritu Santo. ¡Qué belleza, mis hermanos! ¡Qué cosa tan maravillosa! La comunicación, mis hermanos, la comunicación es simplemente el proceso de guiar pensamientos a alguien. Yo ahorita estoy tratando de usar ilustraciones y digo una declaración y luego trato de ilustrarlo, de pintarlo con palabras para que usted lo reciba en sus oídos y se imagine algo, esa misma idea. Pero yo lo hago así porque estoy limitado. Usted es una persona finita, yo soy una persona finita también. Pero Dios no está limitado, Él es infinito. Por eso él no tiene que usar desde afuera. Él te puede hablar directamente al corazón. Y te habla de adentro. Por eso nos sorprende. ¿De dónde me vino esa idea? No, es Dios hablándote. Debido a que Dios es infinito, Él puede guiar los pensamientos de alguien directamente. Él no tiene que ir a través de los oídos. Él puede hablar directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Y Él hace eso con todos los cristianos, porque todos los cristianos están ungidos o tienen al Espíritu Santo. Dios estaba hablando conmigo por años, mis hermanos, a través del Espíritu Santo, pero al igual que Samuel, yo no sabía que era Dios quien me estaba hablando. Así que Dios hizo algo para que me quedara claro. Yo recuerdo estar en Sherman, una pequeña oficina donde estaba, y la cosa se estaba tornando difícil. Imagínense el hermano Dagoberto más flaco y sin canas. Y todavía no estaba casado, pobrecitos. Dice, ya se casó con Angélica y todo cambió. Amén. Me salieron canas. Me está viendo ahorita. El punto es que estaba pasando por una situación tan difícil que me estaba preguntando, ¿es esto lo que quiere Dios que predique aquí? Está muy difícil la cosa. ¿Qué hago? ¿A usted no le ha pasado así que qué estoy haciendo acá tan lejos de mi familia? ¿Por qué estoy trabajando en esto? Si esto no, ¿qué estoy haciendo aquí? Y estoy orando en la oficina, mis hermanos, y escuché una voz audible que dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo sé que suena como tantas veces lo ha dicho Dios, ¿verdad? Pero cuando yo lo escuché, yo volteé alrededor. Ahora, quizás si usted estuviera en ese cuarto conmigo, quizás usted no escuchó nada, pero yo sí lo escuché bien claro, bien audible. Pero Dios necesitaba hacer eso para llamar mi atención, de que Él se sigue comunicando, ha estado hablando, pero yo estaba
no estaba sintonizado con Él. Yo estoy consciente, mis hermanos, y yo quiero hablar esto antes de concluir lo que tengo para concluir. Yo estoy consciente del daño hecho por algunos que dicen que han oído a Dios. Hay mucha gente que dice hablar de Dios y extorsiona a la gente sacándole dinero, o engaña, les gusta que los adulen, ellos tienen poder o lo que no sé qué, o mira nada más a través de ti, tiene algo. Yo sé que hay gente, yo sé el daño que se ha hecho por personas que dicen que han oído de Dios. Pero hermanos, no nos debe sorprender, pues Satanás siempre trata de falsificar lo que es real con tal de engañar a la gente. Pero escoger la sordera o no oír es la forma incorrecta de responder a esa decepción. O sea, porque hay gente que dice hablar por Dios y hace daño a la gente, yo voy a decir, bueno, que Dios ya no me hable. No puedo hacer eso. Esa no es la respuesta correcta. Déjeme se lo digo de esta manera. Yo no voy a permitir que un testarudo me robe mi tesoro. ¿Ok? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Estás poniendo atención a todos los idiomas que Dios usa para llamar tu atención? ¿Sí o no? Quiero contarles una historia de Michelle Box. Ella es miembro de esta congregación. Hace muchos años, cuando ella estaba en la universidad, sabía que aquí en TCU, uno de los profesores de leyes, el señor Jim Wright, los que se acordarán, hace muchos años el señor Jim Wright fue representante en la Cámara de Representantes en el gobierno de Estados Unidos como por 30 años, incluso fue Speaker of the House. Y Michelle dice, mi papá lo respeta y lo conoce mucho, yo tengo un libro, quisiera que Jim Wright me lo firme para regalárselo a mi papá. Y habló a la oficina, ahí en la universidad, y le dijo la secretaria, no, pues si quieres, él ahí está, puedes venir a verlo y platicar con él. Dice Michelle que ella entró y platicando con Jim Wright le dice, ¿de dónde eres? No, de Weatherford. Dice, yo también, yo crecí allá. Entonces Jim Wright le contó a Michelle una historia. Dice, yo conozco la iglesia a donde tú ibas cuando estabas chiquita. Bueno, cuando yo era jovencito, cuando yo era niño, jovencito, unos amigos míos y yo fuimos a esa iglesia. Y cuando regresamos, regresamos burlándonos. Fui y le dije a mi papá, no lo vas a creer. Y me estaba riendo. Le dice, esa gente allí parece que está mal. Dice, ellos creen que Dios les habla. Y Jim le está contando a Michelle. Dice, mi papá me regañó primero, ¿verdad? Pero después me llevó a la sala. Y estaba el radio prendido. Esos radios grandotes, antiguos. Estamos hablando de hace muchos años. Y le dice, Jim, le dice a su papá, ¿qué oyes? Dice, a un hombre hablando. Luego su papá apagó el radio y le preguntó, Jim, ¿y ahora qué oyes? Dice, nada. Y le pregunta a su papá, Jim, hijo, ¿el hombre dejó de hablar o simplemente tú y yo lo desconectamos, lo desintonizamos? No, pues lo desintonizamos. ¿Se acuerda la ilustración de la semana pasada, cómo el perrito de RCA, Victor, se escuchaba? Yo te quiero preguntar, te quiero dejar con esta pregunta. Pregúntate, ¿qué tengo que desconectar o desintonizar para sintonizarme con Dios? ¿Qué tengo que desintonizar, desconectarme para escuchar más claramente la voz de Dios? Dijimos que una de las cosas que Jesús practicaba es que se iba aparte a lugares apartados. Dijimos en la lección pasada, y usted la puede ver que nos está visitando, hay mucho ruido, mucha distracción. ¿Qué nos está distrayendo de escuchar la voz de Dios? Quizás para muchos es hora de empezar a abrir esta Biblia y empezar a leerla. O a oírla si quiere, pero si la lees mejor. Tome un tiempo y decir, Dios, el hermano Chris Shelby dice que su esposa, la encargada de todos los niños en la iglesia, dice, en la mañana que me levanto ya mi esposa tiene su Biblia y su té y está sola. Le dice, no me interrumpa, ahorita no me pidas nada porque estoy con mi Dios. Y ahí dice, yo sé que no puedo interrumpir a mi esposa.
en ese momento. ¿Qué tienes que desconectar para sintonizarte con Dios? El hermano Rick Ashley dice que en una ocasión estaba viendo un partido de fútbol americano. Estaba bien entrado en la televisión. Que su hijo, que se iba a ir de campamento, le dijo, Dad, I love you. Dad, I love you. Como no volteaba el hermano Rick, Dad, I love you. Dice, entonces mi esposa con mucho amor me dijo, Rick, tu hijo te está diciendo que te ama porque ya se va. Yo también te amo, mijo. ¿Qué tienes que desconectar para escuchar la voz de Dios? Si aprendes a oír a Dios, te vas a sorprender qué tan seguido Dios quiere decirte, te amo. Te amo. Así que yo quiero que hagamos lo siguiente. Voy a pasar un tiempo en silencio. Le pido a los hermanos que nos van a guiar en alabanza y recibir, que se esperen un momento en silencio. Ya cuando empiece a hablar pueden pasar al frente. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer lo que Elí le dijo a Samuel que hiciera la tercera vez. Cuando regreses a tu cuarto, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces, prepárate, quizás puedas oír algo de adentro, o si lo oyes de afuera, yo no sé, pero sigue haciéndolo, porque Dios quiere decirte cuánto te ama.